Perfecto. Buen día, compañeros docentes. Para mí es un placer poderlos acompañar en el día de hoy, en esta que será la primera charla académica en el marco de este primer Foro Nacional Virtual en Didáctica, Medios y TIC. El tema que nos convoca en este día corresponde a la enseñanza del entorno vivo, apoyado en medios y TIC. Estamos en este momento transmitiendo en vivo desde la Universidad de Antioquia, la sede de investigaciones universitarias, con todo el apoyo del Ministerio de Educación Nacional y el Grupo de Investigación Didáctica y Nuevas Tecnologías de la Universidad de Antioquia. Esta charla tiene una estructura básica en 3 partes. Vamos a ver inicialmente unos aspectos introductorios que nos van a servir como referente para el tema que vamos a desarrollar. Vamos a ver algunas herramientas que nos servirán como referente para las propuestas y las estrategias didácticas que podemos utilizar con el apoyo de medios y TIC. Y finalmente vamos a tener el referente con el taller que esperamos desarrollar en los días que vienen, que lleva el mismo nombre, la enseñanza del entorno vivo apoyados en medios y TIC. Si tuviéramos la posibilidad, si pudiéramos darnos el lujo como docentes de imaginarnos el proceso completo, formativo de nuestros estudiantes y tuviésemos la posibilidad, como les decía, de mirar el estado final en el cual se encontrarían esos estudiantes, ¿cómo lo veríamos? Si pudiéramos tomar una ventanita hacia el futuro y decir, ok, así va a ser este proceso, así vamos a terminar con nuestros estudiantes, ¿cómo lo veríamos? En este momento hay una serie de tendencias que nos permitirían de alguna forma vislumbrar ese proceso que se está dando. Y va muy de la mano con un proceso formativo y educativo muy enfocado o respaldado considerablemente en el manejo y la acumulación de conocimientos, de datos. De la misma manera, hay una mirada de alguna forma inconexa entre el proceso previo en el cual han estado nuestros estudiantes y el proceso posterior. Me explico. Nosotros como docentes somos muy dados a asumir al estudiante en el aquí, en el ahora, en el momento en el que se encuentra en nuestra clase, con nuestro curso. Y de alguna forma pareciera que perdiéramos esa mirada completa de que estamos en un proceso. Desafortunadamente, como consecuencia de esa mirada, el estudiante no tiene posibilidades de construir de una manera clara esa proyección del proceso en el que finalmente se encuentra inmerso. Por parte del docente, que pueda hacerse una idea, y en este caso no quiero decir que ni es la mejor, ni es la peor, ni mucho menos, no se trata de hacer un juicio valorativo al respecto, es una mirada que corresponde específicamente a la experiencia del docente, a la posibilidad de construcción que tiene a partir de su formación, del trabajo previo que ha tenido, del día a día, de la cotidianidad con los estudiantes. Y es a partir de esa vivencia como el docente proyecta o se imagina efectivamente cómo va a ser esa condición futura del estudiante, y cómo se lo imagina al cierre de ese proceso, por un lado. En cambio, el estudiante no tiene esa posibilidad de esa mirada proyectada. De alguna forma, si lo pudiéramos hacer una analogía, sería como un rompecabezas que se va armando a medida que el estudiante pasa por cada uno de los grados, por cada uno de los cursos, y permite que se vaya construyendo esa idea de lo que efectivamente es el proceso educativo. Y no necesariamente va de la mano o es completamente congruente con la que podía tener el docente inicialmente. En este momento, sabemos, es claro, que hay una condición dinámica suficientemente fuerte en ese desempeño futuro que va a tener el estudiante que nos impediría a ciencia cierta saber cómo va a ser ese escenario de desempeño del estudiante, mucho menos esa imagen final de cómo va a estar el estudiante al cierre de ese proceso formativo. De alguna forma, pudiéramos ver algunas aristas, algunos lados de esa imagen compleja que pudiera generarse en un momento dado.
Pero es justamente a partir de esa idea que podemos tener algunos elementos de referencia. El primero sería, pues, imaginemos inicialmente este grupo de estudiantes que están entrando en este momento a la educación formal, los que están entrando a preescolar, transición, y van a arrancar todo ese proceso, están terminando su proceso formativo alrededor de 2025, 2030 aproximadamente. Y es muy difícil saber cómo va a ser ese escenario dentro de 15, 20 años para poder saber cómo van a desempeñarse los estudiantes, cuáles van a ser las habilidades que van a necesitar, el tipo de conocimientos que deberán tener para poder tener un óptimo desempeño. En ese sentido, el Ministerio de Educación Nacional tiene una apuesta bien interesante en cuanto a la formación de competencias, y hay una tendencia a pensar que cuando se habla de formación en competencias, toda la parte de contenidos queda a un lado. Yo recuerdo en algún momento en un proceso de formación con unos docentes, un profe me decía, el problema de las competencias, al menos de trabajar por competencias, es que el trabajo de los contenidos que deben verse van quedando a un lado. Y finalmente yo pienso que no son elementos excluyentes el hecho de tener la posibilidad de trabajar. Yo no me imagino en un momento dado estar trabajando con los estudiantes un elemento como la importancia, el reconocimiento, la importancia que pueda tener la célula como unidad funcional en los seres vivos, sin tener la posibilidad de trabajar específicamente qué es la célula, cuáles son los componentes de la célula, cómo está conformado, cuál es la dinámica que se presenta al interior de la célula y demás. Es decir, va muy de la mano. Y yo pienso que la apuesta del ministerio es muy congruente frente a eso, en la mejor manera de articular esos contenidos con los que hemos estado trabajando y esas habilidades, esas competencias específicamente que deben desarrollar nuestros estudiantes para ese desempeño pensado hacia el siglo XXI. De esos que hablamos están a futuro. En el caso puntual de las ciencias naturales, que son las que nos convocan en este momento, los estándares se encuentran estructurados a partir de acciones concretas de pensamiento y de producción. Son tres grandes grupos de ellas. La primera es la aproximación al conocimiento como científico natural. La segunda es el manejo de conocimientos propios de las ciencias naturales. Y la última es el desarrollo de compromisos personales y sociales. En cuanto al manejo de conocimientos propios, el aspecto específico que vamos a trabajar hoy es el del entorno vivo, y vamos a ver algunos elementos que nos permitan apoyar ese abordaje en el aula de clase de, con la asignatura de ciencias naturales. Resulta, para todos los profesores en ciencias que han tenido la posibilidad de trabajar este tipo de temáticas, la naturaleza de los elementos conceptuales que se manejan normalmente en ciencias naturales tienen un alto grado o requieren un nivel considerable de abstracción en muchos aspectos. Muchos son difusos, son etéreos, y en ese punto los medios y las tecnologías se presentan como una excelente opción para poder consolidar el desarrollo conceptual que podamos tener al respecto. Miremos un ejemplo. Yo pienso que todos hemos tenido la posibilidad en un momento dado, cuando pasamos por la escuela, de hacer una experiencia para ver el crecimiento, la germinación de una semillita de frijol que llevamos a la casa, la colocábamos pues dentro de nuestro tarrito, con algodón húmedo, y día tras día debíamos estar haciendo una cantidad de observaciones para ver cómo era el proceso de crecimiento. Perdón. Resulta que en la mayoría de los casos el cambio entre un día y el otro, que no es perceptible para el estudiante, se convertía en anotaciones del tipo de, pues no hay un cambio aparente, o no hay un crecimiento significativo, hasta que de un momento a otro ya hay hojitas, hay todo un tallo y una cantidad de cosas que uno dice, bueno, ¿en qué momento se generó este salto aquí con el proceso de germinación? Es bien complicado cuando yo estoy tratando de que sea el estudiante, un niño entre primero y tercero de primaria, que cuando tiene que hacer una asociación con algo mayor que él, el primer referente es el papá, y si quiere hacer un referente mucho mayor, pues será el abuelo, para, para contrastar, que tenga la posibilidad de reconocer, de identificar
los procesos de crecimiento en los seres vivos a partir de esta experiencia, cuando es difícil para él poder observar, poder reconocer dónde se están presentando estos cambios. Pues precisamente a partir de las tecnologías, a partir del uso de estas tecnologías, podemos generar una serie de dinámicas, de procedimientos lo suficientemente interesantes y fáciles de manejar para el estudiante como para tratar de generar un, un vínculo significativo entre ese estado, entre esas condiciones ideales, esos estándares básicos de competencia que yo espero poder desarrollar con mis estudiantes y lo que efectivamente están en capacidad de hacer. O sea, los medios, las tecnologías se convierten como un vínculo significativo para poder eh, cerrar la brecha que puede presentarse entre estos dos aspectos. Vamos a ver a continuación una serie de herramientas que nos permiten hacer este tipo de acercamientos. Quisiera comenzar con la televisión y normalmente en la televisión podemos encontrar dos grupos significativos de recursos que podemos utilizar. Uno, en el caso de los documentales producidos por cadenas de televisión, por empresas especializadas que permiten tener un material de una alta calidad para el desarrollo de determinados aspectos, qué sé yo, evolución, ecología, desastres naturales y una cantidad de ellos que podemos encontrar desarrollados de muy buena manera, con una muy buena calidad y disponibles para que los podamos utilizar. Una de las dificultades más grandes que se presenta o que se presentaba de manera recurrente frente al uso de este tipo de recursos era el desconocimiento de la programación que estuviese proyectada al respecto. Algunos tuvimos la posibilidad de ver ya hace unos años un programa que pasaban por Televisión Nacional que se llamaba Naturalia y era bien complicado saber qué iban a pasar el fin de semana siguiente si no esperábamos hasta el final del programa cuando la presentadora decía qué era lo que teníamos para la siguiente semana. En este momento no, en este momento tenemos la posibilidad de encontrar en internet una gran cantidad de recursos que me permiten ver cuándo se va a transmitir un determinado programa, cuándo se va a retransmitir ese programa, qué contenidos tiene. Incluso en este tipo de páginas como las que vemos en la presentación, podríamos encontrar en internet una cantidad de información anexa que permite que sea mucho más significativo el trabajo una vez lo lleve al aula. Eso sí, siempre y cuando estén pensados para resolver una situación particular. Este tipo de recursos requieren que repensemos la forma de llevarlos al aula. O sea, no se trata de no doy el tema o no presento el tema porque vamos a ver el video. No, este tipo de estrategias requieren efectivamente un pensamiento un tanto más dinámico por parte del docente para su implementación en el aula. Otro tipo de recursos que podemos encontrar corresponden a las series de televisión. Los estudiantes son muy cercanos al tipo de series que pueden presentarse por televisión y son unos muy buenos seguidores. Podríamos utilizar, aquí hay un par de ellas como excusa, que permitan motivarlos frente a un determinado tema. Hay unas muy buenas producciones, hay unos elementos de animación, de presentación bien interesantes que permiten ilustrar unos determinados procesos y que podemos utilizarlos en el aula de clase. De la misma manera, como podemos tener los recursos en televisión, el cine, y yo pienso que en este momento es muy difícil encontrar una zona en el país donde no hay una oferta de, de películas disponibles para poder trabajar con los estudiantes, incluso por encargo en algunos lados, donde podemos encontrar igualmente una estructura básica sobre documentales, unos desarrollos muy bien elaborados sobre aspectos puntuales. Algunos de los que aparecen en la presentación corresponden a, a grupos animales, a procesos ecológicos muy significativos. Y está otro recurso bien interesante que corresponde a la ciencia ficción, a esas películas que tienen algún tipo de elementos de base asociados con las ciencias y que pueden ser utilizados, al igual que las series de televisión, como unos detonantes en el desarrollo de los proyectos de aula que podamos tener, proyectos colaborativos que podamos desarrollar con los estudiantes, que son bien interesantes. La generación de preguntas problemáticas, la identificación de aspectos para discusión, en fin, se convierten en una posibilidad, en un conjunto de posibilidades bien interesantes para poderlos llevar al aula de clase. De otra parte, tenemos lo que corresponde al desarrollo de software, los programas que podemos encontrar, y aquí vamos a encontrar una variación considerable entre ellos. Hay unos que son de desarrollos específicos,
algunos de los que tenemos en la presentación nos permiten hacer un recorrido por todo el sistema óseo del cuerpo humano. Podemos revisar cada uno de los huesos del cuerpo, separarlos y mirarlos tridimensionalmente. Y son programas de distribución gratuita que podemos encontrar en Internet. Otros nos permiten, en el caso de las instituciones educativas que por algún motivo tengan dificultades para contar con instrumentos como microscopios en los laboratorios, poder utilizar un atlas virtual que nos permita ver cuáles son las estructuras, las características de una cantidad de tejidos que conforman los órganos y que podemos presentarlos a los estudiantes para poder hacer un mejor acercamiento de eso que estamos discutiendo o de esa idea que puede ser un tanto etérea hasta tanto el estudiante no la pueda ver. Pero esos son programas específicos, es decir, están desarrollados, creados específicamente para un determinado tema. Hay unos programas más amplios. En la presentación previa con la profesora Ana Milena habían visto una experiencia con la implementación del software Cuadernia. No es el único programa que se utiliza, el Ardora es otro programa de distribución gratuita que permite la creación, la elaboración de cuadernos virtuales o de libros electrónicos, en donde yo tengo la posibilidad de presentar una gran cantidad de temas, o sea, no estoy circunscrito a un único aspecto a desarrollar y que va de la mano con la generación, con la presentación de actividades que son interesantes para el estudiante, que permiten una dinámica mucho más interesante para el trabajo con los estudiantes. Hay otros recursos, en el caso de los laboratorios virtuales y las simulaciones que podemos encontrar en Internet. La que aparece en la presentación corresponde al laboratorio de disección virtual de la rana y en ella se puede repetir tantas veces como sea necesario el proceso de disección de una rana, donde yo puedo encontrar todo el instrumental, todo el material necesario para poder realizarlo y poder hacer un acercamiento a cada uno de los órganos, a toda la estructura interna de la rana de manera virtual. Puedo tantas veces como sea necesario con todos mis estudiantes, no estoy limitado a un espacio físico, a un laboratorio, lo puedo presentar a los estudiantes y ellos pueden generar una gran cantidad de preguntas ahí. Los laboratorios virtuales, en este momento hay una gran cantidad de ellos en Internet y no solamente para la parte correspondiente a ciencias naturales, yo puedo encontrar un buen número de ellos para química, para física, de distribución gratuita. Y uno de lo que era uno de los limitantes grandes inicialmente era el recurso solamente en inglés. Ahora hay una cantidad de ellos que podemos encontrar en español y que son bien interesantes al momento de responder esas situaciones que pudieran presentarse en el aula por, por no contar con el instrumental, por no tener el laboratorio, en fin. Es una buena alternativa para poder trabajar con los chicos. Otra herramienta que podemos encontrar en línea corresponde a las animaciones. Si yo tuviese que escoger, evidentemente, entre el dibujo en el tablero, la posibilidad de dibujar en el tablero, cuando contamos con un docente con unas muy buenas capacidades pictóricas, porque no todos tenemos la facilidad para dibujar. Yo particularmente no dibujo muy bien, pero puedo contar con este tipo de herramientas. Hay una gran cantidad de recursos en Internet que permiten que lo que inicialmente era esta animación o el dibujo inicial que yo podía hacer el tablero, el dibujo final de un determinado proceso y el paso intermedio que quedaba en manos de la imaginación o la capacidad imaginativa del estudiante para decir, ante el proceso debió haber sido de esta manera. En este momento lo puedo utilizar apoyado con las animaciones y hay una gran cantidad de ellas en Internet. Los procesos metabólicos que corresponden pues a modelos básicamente pueden ser presentados a partir de las animaciones, la división, los procesos de división celular, que hasta tanto el estudiante no ha tenido la posibilidad de acercarse a ellos, y las animaciones una muy buena manera de hacerlo, es bien difícil que puedan hacer un proceso comprensivo asociado con esta división de las células. Esta es otra de las alternativas con las que podemos contar. Asimismo, tenemos entonces un paquete muy amplio de opciones en Internet. Yo puedo encontrar wikis, puedo encontrar webquests, blogs, puedo encontrar plataformas de formación del tipo de Moodle en Internet. Y no se trata definitivamente de colocarlas todas para el trabajo con el estudiante. Debe haber un proceso reflexivo previo que permita decir cuál de ellas
cuáles de ellas pueden ser utilizadas para resolver esa situación puntual, ese problema que yo puedo encontrar en el aula de clase. Así, cada una de ellas tiene ventajas, el blog sobre el wiki o el webquest o incluso poder utilizar estas plataformas de formación a las que hacemos referencia. Cuando yo hago ese proceso reflexivo previo, muy probablemente la implementación que se genere va a ser mucho más significativa que si simplemente empiezo a colocarlas unas por otras. Una de las opciones o de los recursos que podemos encontrar en este momento con mayor frecuencia en Internet corresponden a los videos. Y podemos encontrar espacios muy generales, como YouTube, donde yo pienso que la gran mayoría de nosotros hemos tenido la posibilidad de entrar. Aquellos que no lo han hecho, una invitación para que reconozcan las posibilidades de este sitio. Y van a encontrar una gran cantidad de videos, pero no son de tipo especializado. Hay un muy buen material, pero requiere por parte de nosotros como docentes, si tenemos una intención educativa con la presentación o con el uso de esos videos, hacer una revisión minuciosa, concienzuda, que permita reconocer cuáles de esos contenidos son veraces, están realmente ajustados con esa necesidad que yo puedo tener y que puedo utilizar sin ningún problema con los estudiantes. Hay otras alternativas, como en el caso del Teacher's Tube, que corresponde efectivamente a una intención ya de docentes para docentes con respecto a este tipo de videos y puedo encontrar un material mucho más depurado en ese sentido. Y hay una experiencia nacional que corresponde al aula virtual de Colombia que habíamos tenido la posibilidad de escuchar de boca del profesor Octavio Henao en la conferencia inaugural, que hace referencia específicamente a una gran cantidad de objetos didácticos generados por docentes en el marco del desarrollo de un proyecto, modelos didácticos apoyados en TIC, que en ese momento se encuentran almacenados ahí, pero que esperamos que sigan creciendo justamente con las participaciones que ustedes puedan tener al respecto. Ahí van a encontrar una gran cantidad de material que es altamente significativo en la medida que ha sido pensado por docentes en condiciones muy similares a las que podemos estar todos nosotros, desde el docente en condición rural al docente en condición urbana, en instituciones con una muy buena infraestructura, en instituciones con una infraestructura un tanto reducida o disminuida, pero que tienen la posibilidad de pensarse el uso de estas herramientas para dar solución a problemas puntuales. Sigue siendo una invitación abierta para que podamos encontrar en este espacio muchos elementos de referencia que seguramente nos van a servir para esta labor que realizamos. Finalmente, podemos encontrar un grupo grande de programas que los tengo separados como editores multimedia, que a diferencia de los que habíamos visto inicialmente, permiten una manipulación real. La mayoría de los otros programas ya están listos, en el mejor de los casos tengo que agregar una u otra cosita para que quede el producto final. En estos no, estos programas implican la construcción del producto final y son bien interesantes porque ya la condición, el estado del estudiante implica participación, implica vincularse con el desarrollo del objeto, del producto que finalmente creamos. Hay un ejemplo sencillo acá, corresponden, todo el sistema operativo Windows viene con el Paint, que anteriormente se denominaba Paintbrush, y que nos sirve para editar imágenes. De la misma manera tenemos el programa para grabar sonidos o la grabadora de sonidos de Windows que nos permite justamente eso, hacer capturas de audio y dejarlo en formato digital. Y hay otro tipo de herramientas, programas específicos como en el caso del Windows Movie Maker que nos permite hacer una conjunción entre la imagen digital que podamos tener, el audio y archivos de video para construcción de material multimedia. Es con este programa específicamente con el que esperamos poder desarrollar el taller que lleva el mismo nombre de esta charla, el Windows Movie Maker. En general, son alternativas que tenemos para poder desarrollar el trabajo con los docentes. Pero repito, si esto no surge de una reflexión previa frente al trabajo que yo desarrollo en el aula de clase, se convierten simplemente en eso, en herramientas sueltas. Cobran sentido en la medida que tengo la posibilidad de repensarlas para poder trabajar estos aspectos temáticos, estos desarrollos conceptuales en el aula de clase. Finalmente, tenemos la invitación para el taller que lleva el mismo nombre de esta charla.
Vamos a utilizar el programa Windows Movie Maker. La idea es poder utilizar el programa, presentarlo con las instituciones educativas que tengan acompañarnos en vivo en ese momento, o las secretarías de educación que hayan podido generar los espacios de convocatoria para sus docentes, porque hay una serie de requisitos de carácter técnico para poder garantizar esta comunicación fluida entre las instituciones participantes y nosotros desde el foro. La idea entonces con el uso de esta herramienta es poder evidenciar procesos dinámicos en ciencias naturales, ¿cierto? Poder utilizar el caso de la germinación del frijol, poder hacer una serie de registros, poder elaborar un material dinámico, un material lo suficientemente sensible para trabajar con los estudiantes que dé cuenta, que permite ese producto poder ver efectivamente esos procesos, que sea el apoyo para esa condición, ese estado final al que yo espero poder llevar a mis estudiantes. Y la idea es efectivamente poder crear objetos multimedia que me ayuden a esa gran intención. No me queda sino invitarlos a que nos acompañen en las siguientes charlas que vamos a tener y a que se vinculen significativamente todos aquellos grupos de docentes, instituciones educativas que quieran acompañarnos en los espacios de los talleres, pues bienvenidos. Envíen su correo electrónico, entren en contacto con la coordinación pedagógica del foro, que seguramente podemos adelantar unos trabajos bien interesantes que sean realmente significativos en este proceso de cambio de la dinámica, de la didáctica docente. Profesores, muchísimas gracias, muy amables y espero verlos muy pronto por el foro. Hasta luego.